Mahatma Gandhi. Para que no salgas diciendo cosas así. O para que no salgas diciendo, no, porque a mí me enseñaron en el Instituto Teológico de que Dios tiene manos, tiene brazos, tiene pies. Y es un hombre barbudo que está sentado en un trono. Y es blanco, con los ojos azules. Para que no salgas diciendo eso de aquí. Porque daría pena que después que usted haya estudiado todo esto, no sepa ni siquiera dónde está parado. Que venga por allí Juan de los Palotes y lo engañe a usted. Eso sí es triste. Porque ya usted estudió lo de la salvación, por ejemplo, y el término calvinista ese, que la salvación no se puede perder, haga lo que tú hagas, tú eres escogido, elegido por Dios, y comienza a vivir una vida de inmoralidad, de pecado y de maldad, y como quiera te va a salvar, dicen algunos, si te lleva de eso, te puede perder. Entonces ponga atención, porque lo que usted se lleva es lo que usted aprende de buena manera. Amén. Para que lo ponga en práctica, porque el día de mañana usted va a tener que enseñar a otros, usted va a tener que ayudar a otros a entender. Entonces aprenda bien lo que esté estudiando ahora, para que el día de mañana no confunda a otros. ¿Sí yo? Así que aprenda bien esto. Entonces, Dios es inmutable, es incambiable. Allí estudiamos todo esto, que Dios en realidad no cambia. Dios no tolera el pecado. Dios da tiempo para que la gente se arrepienta. Si la persona se arrepiente, Dios manifiesta su misericordia. Entonces nosotros nos quedamos donde dice los atributos naturales de Dios. ¿Dónde radican los atributos naturales de Dios? Vamos a ver si usted captó una idea. ¿Dónde radican los atributos naturales de Dios? En la omnisciencia. ¿Dónde? Omnisciencia, En su naturaleza. Ah, esa es su naturaleza. Un Dios inmutable. Oiga esto, en su naturaleza. En su naturaleza. Porque su naturaleza es espiritual, pero posee esencia y Pero su naturaleza sustancia. no es la Oiga esto. Su naturaleza es espiritual, posee esencia y sustancia. Y en realidad, esa sustancia y esencia son sus atributos. La omnipotencia son sus atributos. En este caso, atributos naturales de su naturaleza. Oiga bien, capte la idea, atributos naturales. Amén. Por eso no es lo que estamos estudiando. Sí, ahora lo vamos a estudiar. Pero, si usted es habilidoso, cuando nosotros leímos, por ejemplo, aquí, donde dice, observe esto, donde dice, nuestra investigación bíblica nos revela, en primer lugar, que Dios posee un ser singular, sustancial, distinto del mundo. Efesios 4:6, Colosenses 1:15 y 17. Ser singular, espérenme, por favor. Ser singular significa ser único. Ser sustancial significa tener sustancia, una naturaleza esencial, tener esencia. Los términos sustancia y esencia son muy similares. Cuando se usan en relación con Dios, se refieren a todas las cualidades o atributos que componen su naturaleza. Lea. Muy bien abreviado. Lea. Todo está ahí. Lea tranquilamente y usted verá que lo va a encontrar. Lea. Para que no caiga en confusión. Para que nadie le venga a decir, no, porque Dios es un hombre blanco con barba, ojos azules y rubio. O un hombre de tez oscura, alto, fortachón. Para que nadie le venga contando esas cosas de ridículas que no tienen sentido. Amén. Entonces, los atributos naturales de Dios. Objetivo 7. Emparejar los 4 atributos de Dios con definiciones de cada uno de ellos. ¿Qué vamos a emparejar aquí? Los atributos de Dios. Los atributos naturales de Dios. ¿Y con qué más? Con las definiciones. Vamos a definir
Los 4 ¿Qué atributos. significa, por ejemplo, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia o toda sabiduría, como le quiera llamar? Por eso le voy a leer todo el libro si tengo que leerle. Pero yo lo que quiero que usted salga de aquí claro y con entendimiento. Para que el día de mañana, cuando usted esté enfrente de una clase o una iglesia o una persona que demande pregunta y respuesta, Sí. usted pueda ayudarle en algo. Puede aclararle, pueda quitar esa confusión. Porque hay una confusión grande. El diablo crea una confusión allá afuera acerca de Dios. Entonces nosotros que tenemos la verdad de la palabra, tenemos que aclarar a esas personas que andan en esa confusión, en esa neblina espiritual, ¿entienden? En esa venda espiritual que tienen, que poseen, en esa oscuridad espiritual, en esas tinieblas espirituales. Nosotros tenemos la verdad de la palabra que trae luz por el Espíritu Santo. Amén. Y es bueno cuando usted puede aclarar las cosas a las personas. Es bueno eso. Violeta, por favor, ¿puede leer los párrafos, por favor? A las personas que se especializan en el estudio acerca de Dios, les llamamos teólogos. Ahora, nosotros no pueden llamar teólogos, algunos dicen que no. Si usted se da bueno en estudio de la Sagrada Escritura, porque teólogo es aquel que estudia la ciencia de Dios, la palabra, y le enseña. ¿Me entiende? Entonces, si usted se dedica a eso y estudia, quizá usted no sea un teólogo de títulos, pero de práctica, es mejor serlo de práctica que de títulos. Sí, por favor. A usted y a mí quizá no nos consideren teólogos, pero tenemos todo el derecho de estudiar y analizar las doctrinas o enseñanzas. Ese esfuerzo de conocerlo, acerca de Dios, para que podamos comprenderlo mejor y amarlo más. En ese Párenme ahí, esfuerzo, párenme. Para que podamos, ¿qué? comprenderlo mejor y amarlo más. Entonces, si usted no pone atención de aquí, porque yo no quiero que usted salga de aquí confundido. A mí no me gusta eso. A mí me gusta que la gente salga claro, con entendimiento. Por eso digo, déjeme de masticar chicle en la sala. Deje de masticar chicle en la iglesia. Hay que ver un vicio. En el estudio, deje de masticar chicle y ponga atención. Porque el día de mañana, vuelvo y repito, óigame bien, usted a su familia le va a ayudar. Cuando tu hermano o tu hermana te siente y te haga preguntas acerca de Dios, ¿cómo tú le vas a contestar? ¿Qué respuesta tú le vas a dar a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos? ¿Cómo tú lo vas a instruir? ¿Cómo tú vas a amar a Dios? Porque mira, Dios es tan grande que ha establecido hasta un método para amarle. Amén. Entonces, cuando nosotros comprendemos, sabemos y estudiamos, entonces nuestra relación con Dios se unifica más, se hace más estable, más sólido, más sólida. ¿Qué pasa aquí? Que tú sabes a quién tú le estás sirviendo. Tú no le estás sirviendo a un mequetrefe o a Dalai Lama o al Papa o al pastor o al líder. No, usted le está sirviendo al Todopoderoso. Porque usted sabe quién es Él, cómo es Él, qué le agrada a Él y qué a Él no le agrada. Por eso estamos estudiando acerca de Dios. Para que usted sepa a quién usted le sirve. Que usted no sea una persona, por eso dice que a Dios se le adora con entendimiento. Amén. Dios se le bendiga. A Dios se le adora con entendimiento. Con respeto. Porque a veces estamos tan
perdón la expresión, tan salvajemente educados por el mundo y por el sistema y por la situación que se nos han dado, que cuando llegamos al Señor, por su misericordia, todavía somos salvajes de carácter. Por más educado que usted sea, por el mundo, ante Dios, usted no tiene esa educación, necesita la educación de Dios. La educación de Dios es muy diferente y muy distinta a la educación del mundo. Es tanto así que Dios le dice a los padres, instruye al niño en su camino, en el camino de él. ¿Por qué? Quiere decir que esa educación es totalmente diferente a la educación de allá afuera. Entonces, cuando venimos con ese salvajismo, por más intelectuales que seamos, tenemos que ser procesados por Dios. Pero entonces, si no somos procesados en el conocimiento para saber a quién le estamos sirviendo y por qué le servimos, y hacia dónde vamos, hacia dónde Él nos quiere llevar, cuál es el plan, entonces estamos en el aire, por así decirlo, ¿o no? Tenemos que saber, esta mesa es fuerte. Esta mesa es fuerte. Usted tiene que saber que es fuerte para poder apoyarse. Por favor, mi hermana. ¿Qué dice la puerta, por favor? La puerta. Ah, Chalín, está ahí, está ahí. Siga, por favor. En esfuerzo, No importa el color. en ese esfuerzo, Es importante, en ese esfuerzo de conocerlo mejor, es importante considerar no solo su naturaleza, sino también sus características. Los teólogos les llaman a esas características atributos. páreme ahí. Oiga esto. En ese esfuerzo de conocerlo mejor, es importante considerar no solo su naturaleza, sino también sus características. Los teólogos les llaman a estas características ¿qué? Atributos. Y hay atributos naturales y atributos morales. Y vamos a comenzar con los atributos naturales. Dios se le bendiga. Después hablamos, ¿sí? Aquí, ¿cómo fue? Morales de carácter. Aquí, por favor, sigamos. Los teólogos le llaman a estas características atributos. Los atributos se refieren simplemente a aquellas cualidades asociadas con alguien o que describen mejor algo. En este caso, a Dios. Los atributos de Dios explican por qué actúa como lo hace y de esa manera sabemos que podemos, qué podemos esperar de Él. En sus atributos se incluyen omnipotencia. Páreme ahí. La palabra omni, significa todo, potencia significa poder, entonces todo poder. La palabra omnipresencia significa Está en todo. todo, significa presencia, toda presencia. Omnisciencia significa todo, ciencia o conocimiento. Toda ciencia, poseedor de toda ciencia o la ciencia. Y el cuarto dice y sabiduría, eso lo vamos a aclarar, que significa omnisapiencia. Yo le pondría omnisapiencia. Todo conocimiento y aplicación de conocimiento, sabiduría en todo. Poseedor de toda ciencia y conocimiento. Entonces, vamos a comenzar primero con, en primer lugar, consideremos la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios Todopoderoso. Hay gente que piensa que Dios no es todopoderoso porque a veces en ciertas expresiones bíblicas da a entender como que Él se limita. La gente no entiende este punto. Vamos a leer, por favor. Sara, la esposa de Abraham, había viajado mucho durante toda su vida. Había sido testigo de las grandes y maravillosas cosas que Jehová había hecho en favor de su esposo y de ella. Bien pudo haber ganado un concurso de belleza cuando estaba recién casada, pero ya esta anciana con arrugas estaba doblada de cuidados.
Se rió cuando oyó que el visitante le decía a su esposo que ella pronto quedaría embarazada. Imposible. ¿Culparía a usted a Sara por haberse reído? Pero el visitante celestial preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo quiero que usted me vaya a Génesis 18, versículo 15, 1 y 14, 1 hasta el 15. Oiga bien, perdón. Dios le dijo a... Oiga, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Amén. ¿Sí o no? Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Ahora, ya Sara y Abraham estaban en edad. Tenían una edad avanzada. Pero Dios le había prometido a Abraham un hijo. Cuando hablamos de todo poder, estamos hablando de que lo que Dios determina hacerlo, lo lleva a cabo. Él lo puede todo. ¿Me entienden? Entonces, por favor, ¿quién tiene Génesis 18, 15, 18, 1 hasta el 15? Amén. Lea con fuerza, hermano. Y a su nombre, Gloria. Cristo viene. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba de la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Versículo 14, ¿qué Amén. dice? El 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Páreme ahí, haz una pregunta. Sí. Entonces, Amén. vemos que Sara y Abraham eran avanzados en edad, que era, según el pensamiento humano, imposible de tener hijos. Pero Dios le había prometido a Abraham un hijo. Amén. Amén. Y Dios, cuando dice algo, lo lleva a cabo. Amén. Siga leyendo, por favor. ¿Cuál característica divina le recordó el Señor a Abraham y a Sara? Su omnipotencia, el hecho de que es todopoderoso, puede hacer todo lo que quiere. Ese poder absoluto de Dios
se nos muestra en las escrituras en relación Páreme ahí. con. Páreme ahí. Yo quiero que una persona vaya, por favor, a Segunda de Crónica 26. ¿Quién lo tiene? 26, ¿qué? Crónica 1. 26, 21. 20, versículo 6. Ah, 20. Por favor. Amén. ¿Qué dice? Dijo, Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. ¿Más? ¿Qué dice? 26, 6. 26. ¿Qué dice? Dijo Léalo. Jehová. Señor, el Señor y Dios de nuestros padres, tú eres Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. Sobre todo. ¿Qué más? Sigo, perdón. De las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. Tu Dios nuestro, expulsarte de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra. Hasta ahí, hasta ahí. Isaías 43:13, ¿qué dice? ¿Qué dice Isaías 43:13? Amén. ¿Qué dice? Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mí mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Está entendiendo? Tiene todo el poder. Ahora, la creación, Génesis 1:1, ¿qué dice? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios, ¿qué? Ya. Los cielos y la tierra. El creador. La Biblia, en realidad, nos da a entender de que Dios existe. Pero antes de que la Biblia llegara a la tierra, ya Dios existía. ¿Me doy a entender? La Biblia comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio de la creación. Entonces, ¿quién creó los cielos y la tierra? Papá. Ahora, ponga atención por favor. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios crea el universo, el espacio, universo, tiempo, el espacio. Crea las estrellas, crea los planetas, crea las galaxias, crea las supernovas, todos los soles, todo. Cada estrella que usted ve es un sol. Y donde hay estrellas hay planetas. Y donde hay planetas y hay un sistema, un sistema solar, una galaxia. Amén, ¿están aquí conmigo? Entonces, ¿qué pasa? Que Dios creó todo eso. Ahora, cuando Dios lo crea, creó Dios los cielos y la tierra, Dios lo crea en la dimensión de Él, en la dimensión donde el tiempo no existía. Por eso los científicos dicen lo siguiente, no, la tierra tiene como 300 billones de años. Nadie sabe con exactitud cuántos años tiene la tierra. Porque hubo una época o un momento, voy a usar la palabra momento, época, o despliegue, cuando Dios crea los cielos y la tierra, donde no existía el tiempo. Porque después, cuando Él va organizando, pone las grandes lumbreras. Porque cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y creó Dios, ¿qué? La luz, la fotosíntesis, o ¿cómo se llama esta luz? Esta capa, la atmósfera. Dos horas, ¿no? La fotosíntesis. Dios mío, se me fue la palabra. Fotosíntesis. Sí. Se me fue la palabra, pero bueno, vamos a aclarar después. Dios mío, se me fue. Mira qué cosa.
Explica de nuevo, hermano. ¿Eh? Está un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios la crea en una dimensión donde el tiempo no existía. ¿Me doy a entender? Entonces mucha gente no sabe con precisión ya su nombre. Mucha gente no sabe con precisión y dicen, la tierra tiene 300 millones de años. Algunos cristianos dicen que la tierra tiene 6.000 años, desde Adán hasta Jesucristo o hasta nosotros, aproximadamente son 6.000 años. Desde que Adán pisó tierra, eso lo entendemos. Pero antes de la creación de Adán y los animales, ya Dios había creado los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuándo los creó? ¿En el tiempo o sin tiempo? Nosotros decimos claramente por la Biblia, el registro bíblico, que lo crea en la dimensión donde el tiempo no existía. Porque después vino la creación del sol y la luna. ¿Me dio a entender? Cuando hay sol y luna, entonces se establece ¿qué? Tiempo. Entonces Él creó los cielos y la tierra. Tiene que ser todopoderoso, por nadie lo puede hacer. Dios de la nada crea las cosas. Dios creó la nada. Oiga esto. Oiga esto. Dios creó la nada. Y de la nada hace las cosas. Dios de la nada creó el todo. Y ese algo es Él. Él, el único. Él no es algo, Él es el ser. Ahora, el ser eterno, todopoderoso. Ahora, ¿qué pasa? Que los científicos dicen la nada produce nada, es verdad. Pero, ¿qué pasa? Que Dios de la nada crea lo que hoy en día se ve. Porque Él tiene el poder para crear los átomos. Él tiene el poder para crear la antimateria, la materia oscura, toda clase de existencia o de creación que hay en el universo. Él la creó. Amén. Él sustentó todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3, por favor. El sustento de todas las cosas por la palabra de su poder. Lean con fuerza si lo tienen, por favor. No puedo leer, no tengo leer. Violeta, por favor. 1.3. ¿Qué dice? 1.3 o 3. 1:3. Ok. Hebreos 1:3. ¿Qué dice? Ok. La plaza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. 1:3, ¿verdad? Ya. Sí. Siga. Afectando la purificación de nuestros pecados, por el medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él sostiene todo por medio del poder de su palabra. Oiga esto. Por eso cuando Él dice sea la luz tiene que aparecer, porque Él pronuncia su palabra. Oiga esto. Por eso cuando Él dice la tierra te va a producir cardos y espinos, Él pronunció esa palabra. Con dolor darás a luz. Él pronunció esa palabra. Es que tiene que ser así porque su palabra es poder. Y por medio de su palabra, Él creó todas las cosas y sostiene todas las cosas por medio de su palabra. Y su palabra se llama, ¿cómo? El verbo de Dios, ¿quién es? Jesús. Jesús es el verbo de Dios. Por eso que cuando él venga a pelear Con la palabra. fuera, eso ya, listo. Nada más con la palabra. Él no está grabando, aleluya. Eso está bueno. Él no va a tener que usar ningún tipo de arma. Su palabra. En mi nombre. Porque por su palabra, oiga, por la palabra Él da vida y por la palabra Él quita. Amén. Por eso que cuando tú dices de madrugada, diablo, vengo contra ti de madrugada, oyes. ¿En el nombre de quién? Nombre de Jesús. Así mismo es. Entonces, venimos aquí. Número 3.
el establecimiento del reino. Lucas 1, 35 hasta el 36, por favor. Raiza, por favor, mueve esa Biblia. Quiero escuchar eso con fuerza. Y a su nombre. Martes, usted va a leer los milagros, Lucas 9, 43. Violeta, usted va a leer 1 Corintios 2, 5 y 2 Corintios 4, 7 y 9. Charlene, usted leerá, por favor, si está en su poder, 1 Pedro 1, 5. Y así seguimos leyendo, para llegar a la omnipresencia de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué dice? Amén. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Entonces tú también perteneces a la Usted sabe que nosotros le hemos creído al Dios Todopoderoso porque hemos recibido a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y a estar con nosotros. Quiere decir que nosotros creemos y tenemos un Dios todopoderoso. En las circunstancias difíciles, clamamos a Él nos ayuda. En las situaciones donde se torna difícil, nosotros entendemos ahora que nuestro Dios es todopoderoso y Él nos puede ayudar en cualquier circunstancia que se levanta. Que el diablo pueda formular estrategias, planes, ataques, enviaciones, brujería, hechicería, lo que quiera. Óigame, cuando nosotros estamos bien claros, basados en el poder de Dios, en su obediencia, en su palabra, y sabemos que le servimos al Dios Todopoderoso, no hay diablo que pueda. Porque Jesús mismo lo dijo. Y aquí le doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Quieren venir ellas? Gloria a Dios. Y nada os dañará. Oiga, he aquí le doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús dijo bien claro, toda potestad me ha sido otorgada, dada en el cielo y en la tierra. Oiga. Por eso cuando tú dices el nombre de Jesús, mi hermano, mire, tiembla todo. Pero la gente no entiende. Aquí abajo, la gente no entiende cuando Jesús dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. La gente no entiende eso. Del trono es que se decide todo. Entonces todas estas cosas, todas estas características. Entonces, estamos hablando de la omnipotencia. Omnipotencia de Dios. Todo poder. Lo que Él se realiza, lo que Él realiza llevar a cabo, lo lleva a cabo. ¿Me doy a entender? Lo hace claro y evidente de que cuando Dios dijo, sea la luz apareció. Cuando Dios dijo, sea el universo, apareció el universo. Todo. Aleluya. Entonces, Sara era estéril, tuvo hijo. Elizabeth era estéril y tuvo hijo. Porque Dios lo había determinado así. María recibió por el Espíritu Santo. Ella concibió por el Espíritu Santo, llame bien, sobrenatural. Un embarazo sin necesidad de espermatozoide. Como dicen por ahí, partogénesis. Oiga, sin necesidad de espermatozoides. Quiere decir que para Dios nada es imposible. Por eso es que mucha gente dice, yo no entiendo esto. Pues lógico, porque Dios es sobrenatural. Y para tú entender a Dios, tú tienes que entrar en su dimensión. Por eso es que hay que orar, por eso es que hay que ayunar, por eso hay que vivir en obediencia. Para entender las cosas espirituales. Porque es a través del Espíritu que nosotros entendemos las cosas espirituales. De otra manera no las vamos a entender. Nosotros podemos estudiar si eso ayuda. Pero si no tenemos la luz del Espíritu Santo, vamos a caer en errores. Por eso mucha gente estudia la Biblia en su intelecto solamente y comienza a traer confusión, fíjate. Pero cuando está la luz del Espíritu, entendemos las cosas. En su dimensión. Entonces, los milagros, Lucas 9:43, por favor, ¿quién lo tiene? Yo. Por favor.
9:43. Sí, 9:43, por favor. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a su discípulo: haced que os penetre bien los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Los milagros, 9:43, varón. Hasta 44. Lucas. Hasta 44. Léame 9:43 con fuerza, varón, por favor. Pero no. 9:43. No habla de milagro, no. Habla. Léame el 9:43 de Lucas. 9:43. Y todos Todos, se admiraban de la grandeza de Dios. ¿de la grandeza de quién? De Dios. De la grandeza de todo lo que él hacía. Cuando usted lee todo el contexto, se da cuenta que Jesús estaba llevando a cabo, efectuando grandes milagros, sanando a los enfermos, a los leprosos, libertando a los endemoniados, caminando sobre las aguas. Oiga, Multiplicando el pan y los peces. exactamente. Entonces, haciendo que los paralíticos caminen. Los ciegos recibían la vista. El agua convertía en vino. El agua se convertía en vino. Óigame. Multiplicar el... no. Jesús estaba haciendo todas esas maravillas, todas esas obras. Ahora, ¿qué pasa aquí? El pueblo veía la grandeza de quién? De Dios. Veían la grandeza de Dios. Una cosa es tener un Dios teórico y otra cosa es conocer a Dios por la práctica. Es muy importante cuando tenemos un Dios que nosotros sabemos, aleluya, que trabaja, que es todopoderoso, que está a favor nuestro. Usted ve cuando vienen esas circunstancias difíciles, que tú le oras a Dios o le oramos a Dios y Dios se glorifica, tú ves la grandeza de Él, aleluya. Y ahí tú entiendes, tú dices bien claro, yo tengo un Dios todopoderoso. Amén. La base para nuestra fe, 1 Corintios 2:5. Yo lo tengo. Por favor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Fundada qué? ¿En el poder de quién? De Dios. Óigame bien. Oiga. Es bueno escuchar buenas personas que enseñan buena palabra. Aleluya. Escuchar buenas personas que enseñan buena palabra. Pero nosotros tenemos que, nuestra fe, nuestra confianza o plena confianza debe estar fundada en el poder de quién? De Dios. Y se basa en su palabra. Óigame bien. Cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, vivimos en el poder de Dios. Porque el evangelio de Dios es poder. Aleluya. Entonces cuando vivimos por la palabra, vivimos en el poder de Dios. Entonces Dios se glorifica. Amén. Segundo de Corintios 4, 7 y 9. ¿Quién lo tiene? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Más? Hasta el 9, ¿verdad? Sí, hasta 9. Derribado, pero no qué. Destruidos. Oiga bien eso. Quiere decir que por más ataque, más violencia que haya contra nosotros, no podrán destruirnos. Viviendo por la fe, dice aquí. Oiga, por eso yo digo, sabemos nosotros a quién le servimos verdaderamente. Sabemos nosotros, la iglesia a nivel mundial sabe con quién está lidiando en realidad. Porque los cristianos hoy en día tienen un cristianismo muy religioso. Tú tienes que conocer a tu Dios por la práctica. Que tú digas, ese es mi Dios. Óyeme, que cuando tú ves que tú tienes una experiencia con tu Dios, que tú dices, óyeme, Dios se ha glorificado en este problema. El diablo me lanzó un ataque fuerte, me sentí derribado, pero no me pudo destruir porque me dio mi fortaleza. Entonces, entendemos que para Dios nada es imposible porque Él es omnipotente. Aleluya. El cuidado divino del creyente, 1 Pedro 1:5, ¿quién lo tiene? Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final.
Que soy guardado por el poder de quién? Por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios. Entonces, Mediante la fe. sigamos leyendo en el libro, por favor, Violeta. Hemos de recordar, sin embargo, que Dios no puede hacer cosas absurdas, ridículas o irracionales, como hacer agua seca. Tampoco hace aquello que no está en armonía con su naturaleza. Una realidad muy consistente con la naturaleza de Dios es el hecho de que puede limitar la operación de su poder si así lo desea. Por ejemplo, Dios le da a cada persona la libertad de escoger entre él y Satanás. Páreme ahí. Libre albedrío. Jesucristo es Dios en esencia divina. Cuando se hizo hombre, Él estaba limitado, tenía sed, tenía hambre, padecía como cualquier otro hombre dolor, sufrimiento, sueño, cansancio. Esas son limitaciones del cuerpo. Pero en esencia, Él es todopoderoso. Ahora, Él tiene la capacidad de limitarse si Él quiere. Oiga bien esto, Él tiene esa capacidad. No es que Él no es todopoderoso como algunos. ¿Por qué se limita ahora y por qué Él no puede hacer esto? No. Observa. Él es soberano. Y Él le da la libertad al hombre para que pueda escoger en recibir a Cristo o rechazarle. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esto de salvo siempre salvo. Usted tiene libre albedrío. Usted obedece si usted quiere. Usted recibe si usted quiere. Usted recibe a Cristo como Señor y Salvador si usted quiere. Nadie le obliga. Por eso el Espíritu Santo le convence a usted de juicio y de pecado. Y si usted permanece en obediencia a su palabra, usted salva. Usted se sale, yo me salgo, nos perdemos. Entonces Dios, aun siendo soberano, todopoderoso, Él le da la libertad al hombre para que decida a quién va a servir, o le sirve a él o le sirve al diablo. Permanece con él en toda la eternidad o se va con el diablo para el lago de fuego por toda la eternidad. Aún siendo el soberano, porque Dios creó al hombre con esta capacidad de elegir, el libre albedrío, para que el hombre pueda escoger. Algunos se atreven a decir que el libre albedrío no existe, es una mentira. De que hay mandamiento y libertad para escoger con quién usted se queda. Mandamiento, y mandó Jehová al hombre: de todo árbol puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tú decides, Adán. Dios, siga, no obliga a ninguna persona a que sea salva contra su propia voluntad. oiga esto. Dios, ¿tú crees que, óyame, Dios quiere que el mundo crea en Él y quiere que la gente reciba a su Hijo y sean salvos? Pero ahora, ¿en contra de su voluntad? No estoy buscando. Usted ve que la persona tiene que decidir por su libre expresión. Algunos dicen, no, es que la persona está tan muerta en delitos y pecados que no puede ni elegir. No. Cuando dice delitos y pecados es que está separado de Dios. Muerto en delitos y pecados porque está separado. Y la palabra muerte significa separación de. Pero el hombre todavía tiene un libre albedrío que puede escoger en hacer lo bueno como lo malo en cuanto a decidir. Recibir a Cristo, que es lo bueno, o rechazar a Cristo, que es lo malo. Amén. Por eso el Espíritu Santo le convence. Porque mucha gente no sabe lo que significa que el Espíritu Santo viene y convence a la persona. Nosotros hablamos en la salvación cómo es el proceso del arrepentimiento. Amén. Siga, por favor. Se limita a permitir que cada persona tome su propia decisión. Jeremías 32:17 le declara al Señor: tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Después, el Señor le preguntó a Jeremías: ¿habrá algo que sea difícil para mí? El versículo 27. ¿Habrá algo que sea difícil para él? Cuando comprendemos el gran poder de nuestro Dios,
No debemos vacilar nunca para pedirle su ayuda en alguna circunstancia difícil que atravesemos. Lea Éxodo 3, 11, 12. ¿En cuál versículo le recordó Dios a Moisés que Él es omnipotente? ¿Cuál? Ese es El 12. ¿Qué dice en el 12? Dice, ¿Qué dice? y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En otra palabra, cuando veas que yo lo haya sacado de allí, de la mano de Faraón, porque nadie podía libertarlo, a nadie podía libertar de la mano de Faraón, solo Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios es omnipotente, ¿de qué estamos hablando, mis hermanos y hermanas? Que es todo poder. Todo poder. ¿Podemos confiar en Dios? Totalmente. Hay gente que no confía en Dios. En dimensión, cuando el tiempo no existía. Dios es omnipotente. Ha creado todo. Los cielos y la tierra. El mar. El poder de la palabra. Las estrellas. La atmósfera. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. El ser humano. Los planetas, las galaxias. Toda clase de existencia que hay en esta tierra y en el universo ha sido creado por Él. Amén. ¿Estamos aquí? Omnipresencia de Dios. Ahí vamos. Por favor. Un niñito en cierta ocasión dijo que quería hacer algo malo, pero que mejor lo iba a hacer debajo de un techo para que Dios, quien mira desde el cielo, no lo viera. ¿Cuál característica divina no comprendía el niño? El hecho de que Dios es omnipresente, está presente en todo lugar, en todo tiempo. El salmista así lo expresa en el Salmo 139, del 7 al 10. Páreme ahí. Ahora vamos a aclarar algo acerca de la omnipresencia de Dios. Óigame bien. Como Dios es espíritu, está en todo lugar al mismo tiempo. Ahora, toda la creación está en Él, dentro de Él. Ahora yo creo que usted entienda algo, por favor. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Pero ahora hay una cosa que se llama la manifestación de Él. ¿Me doy a entender? Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. Pero cuando Él se quiere manifestar, por ejemplo, nosotros estamos aquí, Él está aquí. ¿Me entiendes? A veces estamos orando y sentimos su presencia. ¿Me entiendes? Entonces Él deja sentir su presencia. Pero hay personas que creen, yo no siento nada, Dios no está aquí. No es así. La gente se equivoca en eso. ¿Entiendes? ¿Me doy a entender? Esa es la manifestación, ¿no? Sí. Cuando Él deja sentir su presencia. Se deja sentir su presencia o manifiesta un despliegue de poder, una sanidad, una liberación, etc. Entendemos claramente que Él manifiesta su presencia. Pero una cosa es que Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y como Él está en todo lugar al mismo tiempo, Él puede manifestar su presencia en ese lugar. Con todos. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, nosotros estamos en una vigilia, un ejemplo, ¿verdad? Y de repente el Señor Jesús bautiza a una persona en el Espíritu Santo. Quiere decir que Él no estaba ahí. Antes del bautismo, sí Él estaba ahí. Pero ahora manifiesta de esta manera que Él está vigente, pero de una manera más contundente. ¿Me doy a entender? Como una persona. Vamos a decirlo así, más palpable. Porque una cosa, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y como Él está en todo lugar, donde le invoca, Él se manifiesta. Donde hay 2 o 3. Ahí Él está. Entonces, ¿qué dice el Salmo 139, versículo 7 hasta el 10? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Oiga esto, ¿a dónde? Está haciendo una pregunta, ¿a dónde? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Oye, porque Él es espíritu.
Espere. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde? Y, oiga, ¿y de dónde huiré de tu presencia? Siga. Si hubiere a los cielos, Si subiere. si subieres a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Páreme ahí. ¿Quién dice que Dios no está en el infierno? ¿O en el Seol? Hay gente que dice, Dios no está allí. ¿De qué forma Él no está allí? ¿De qué forma su presencia no está? Ah, pero en ira sí está. ¿Está entendiendo las cosas? Que la gente se equivoca por no estudiar bien estas cosas claras. La ira eterna de Dios se manifiesta allí, en ese lugar, por causa de que esas personas no saldaron su deuda. Y es una actitud que Dios manifiesta en contra del pecado, porque Dios es justo. Y Dios castiga el pecado, Dios no lo tolera. Siga leyendo. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. ¿Quiere decir que Él está en todo lugar? Omnipresente. O la omnipresencia de Dios. Por la omnipresencia de Dios Él conoce todas las cosas. Él está en todo lugar, perdón. Por la omnipresencia de Dios Él está en todo lugar al mismo tiempo. Pero es ilógico pensar que Él no esté en todo lugar al mismo tiempo cuando Él es el creador de todo. Y eso es debido también al poder. ¿no? ¿Eh? Que no está en discoteca o sus lugares, pero claro que está. No se manifiesta en esos lugares. Porque convence a la gente aún allí. Que esté, pero no necesariamente se manifiesta. Por su poder. Aló. ¿Está Dios en el Hades? En todos lados. Entonces díganme, explíquenme. ¿Y cómo se manifiesta Él allí en el Hades? O en el lago de fuego para el futuro. En ira. Entonces, ¿dónde no está Dios? Ahora, cuando dice que Jehová Dios se apartó de ese lugar, es que dejó de manifestar su presencia en ese lugar. ¿Me doy a entender? Y eso, por supuesto, es a través del Espíritu Santo. Para sentir. Si hay pecado, está la presencia, pero no se manifestaría. O sea, un lugar con pecado, por ejemplo. Sí, Voy a coger el ejemplo otra vez, parece que no me han entendido. Si está la presencia. En el infierno, ¿es un lugar de pecado total, sí o no? Pero no está ¿De corrupción consciente. total, sí o no? Claro. Una cosa es manifestar su presencia de amor, de misericordia, de piedad. Por eso no contriste al espíritu o el trato, deja de tratar con esa persona. Pero Él no deja de estar en todo lugar al mismo tiempo, porque eso es parte de su naturaleza, omnipresencia. Si Él deja de estar en todo lugar al mismo tiempo, o no está en un lugar, quiere decir que Él no es omnipresente. Pero es lógico, si todo está, la creación está en Él, es imposible. Dile que Él te fuera. Sí. De una forma u otra la manifiesta. Exactamente. Entonces, una cosa es que Dios trate con la persona y una cosa es que Dios deje de tratar con la persona y deja de ser omnipresente. Él sigue en el lugar, pero no sigue tratando con la persona como en su área de misericordia, de piedad, de perdón. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que Dios castigará al impío. ¿O no? Dios castigará al impío. Ahora, ¿se manifiesta Dios con amor allí? Sino con ira. Con la justicia, amén. Pero yo lo que quiero decirle es que Dios sigue estando en todo lugar al mismo tiempo. Ahora, el trato con las personas es diferente. No significa que tiene la misma relación con todos. ¿Eh? ¿Pero por qué causa? Porque la persona cambia. Dios no cambia. Y cómo es la manifestación cuando está en el lugar santísimo, en el tercer cielo, y cuando estaba aquí en el arca. ¿Cómo así? Explique, no, haga la pregunta con buena estructura. Explíqueme bien. Ok, antes de esta explicación, o antes incluso de la idea de que Dios
presencia está en todos lados, incluyendo en el mismo infierno, había la idea de que él estaba en un lugar santo y que ahí lo cubren lo que nos dice, el tercer cielo, sí. lo cubren lo guardan los querubines, pero es que ahí es la presencia del Señor, pero con una manifestación diferente de santidad, Exactamente, ahí es, exactamente. Es como algo que Entonces, Pero eso depende de la forma en que nosotros vivimos. no. En el tercer cielo, allí él se manifiesta. Bueno, él se manifiesta tal y como él es. Pero ahora, su presencia, porque él es omnipresente, está en todo lugar, en toda su creación. Él tiene ese poder. Amén. Entonces sigamos leyendo, porque la omnipresencia de Dios, ¿qué? no significa que Dios tiene la misma relación con todos. ¿Ve? Se revelará a sí mismo, bendecirá y alentará a aquellos que le aman y sirven, pero exhortará y castigará a los que se le oponen. Él está en la tormenta, pero no en la misma forma en que lo está con dos de sus hijos que sinceramente oran pidiendo su dirección. Ahí está la manifestación. Raiza, ¿puede ir a Nahum, capítulo 1, versículo 3? Rosa, ¿puede ir a Mateo, capítulo 18, versículo 20, por favor? Muevan esa Biblia, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No cae Nahum en este niño. Léelo, maestro. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en ¿Qué la capítulo, qué versículo, qué libro? 1:3. De Nahum. Nahum, No dijo. sí. Dígalo, por favor. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Entonces quiere decir que cuando Él se manifiesta en ira contra el pecador, aunque sea en la nube, viene con ira. Amén. Ahora, cuando se manifiesta en una nube para sus hijos, viene con otra actitud diferente. Ahora, ¿por qué? Porque la persona en su carácter hacia Él es diferente. No es Dios que cambia, sino la persona. Por favor, ¿quién tiene Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está quién. El Señor Dios. Entonces, Él está aquí. Estamos danzando nosotros en lengua. ¿Verdad que no? Estamos brincando. Estamos sintiendo los corrientazos cuando ustedes se meten en adoración, de verdad. En la palabra, cuando usted habla, está Él está aquí. Él está aquí. Pero si uno está de pronto solo, también él está Él está ahí. Lógico, pero como porque dice 2 o 3, también está así, uno está orando solo. Es que También Él está ahí. cuando ya dice 2 o 3, ya usted está con él, o sea, 2 o 3 ya está. Entonces, mucha gente piensa, aló aquí, por favor, mucha gente piensa, ay, Dios se olvidó de mí, Dios no está conmigo. Eso es falta de conocimiento. Sigamos aquí, por favor. El conocimiento de que Dios está siempre presente nos ayuda a cobrar valor en medio de las pruebas, porque sabemos que Él nos fortalece y nos guía. También nos sirve para recordarnos que hemos de ser cuidadosos de la forma en que vivimos, porque Dios ve todo lo que hacemos, bueno o malo. Tenemos la responsabilidad de servir a Dios aceptablemente en todas partes y en todo momento, porque allí está Él. Quiere decir que eso nos ayuda a vivir una vida más íntegra y en santidad, porque Dios sabe todas las cosas y ve todas las cosas, porque Él es omnipresente. Entonces eso nos ayuda a nosotros a entender de que tenemos que vivir una vida más íntegra y bajo su voluntad, porque, aló aquí por favor, porque Él está en el cuartico
con nosotros también. Cuando caminamos en la calle, con nosotros también. Y lo más duro, para los cristianos, el Espíritu está dentro de nosotros. Así que no hay excusa. Por eso que cuando cometemos un agravio, de una vez sentimos ese repelo, esa no acusación, sino que nos convence de pecado el Espíritu Santo. Entre nosotros y nuestro cuerpo es su templo. Entonces, dime. Y contrista. Entonces tú sientes. Una vez tú sientes la nube negra. Su poder. Sientes la presión de una vez. Porque Porque Él está ahí. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a vivir una vida más en integridad. Amén. Amén. Entonces, seguimos leyendo, por favor. También deberíamos recordarnos a nosotros mismos que no podemos usar nuestros sentimientos como medida de la presencia de Dios entre nosotros. Para mí, eso es muy importante. Oiga. Hay gente que dice, ese culto estuvo malísimo, yo no sentí nada. Pues él, que no Oye, aquí no hay unción, aquí no hay nada, porque están acostumbrados al brinco, al salto, a la lengua, al pega, al grito. Entonces, tú te preguntas, ven acá, este está por las emociones, por lo que yo sienta. Ahí no hay unción, no hay poder de Dios. Entonces, porque están acostumbrados más a las emociones que a la realidad bíblica de la palabra de Dios. Entonces no podemos caminar por emociones. Por eso dice la Biblia, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y la palabra fe significa plena confianza en la palabra. Entonces, esto no es que tú sientas o no sientes, es que Él está ahí. ¿Están aquí? Amén. Sigue leyendo, por favor, hermano. Independientemente de cómo nos sintamos, Dios está con nosotros. ¿Oyó eso? ¿Te sienta mal? ¿Decaído? ¿Alegre? ¿Con gozo? Él está ahí. Siga. Supongamos que una niñita estaba gritando en lo oscuro y que su madre Sigue leyendo, tranquila. Vamos a le aseguraba que allí estaba junto a ella. Quizá la niña pensaba que tenía que ver a su madre para cerciorarse de que en realidad estaba allí. Pero sea que la pudiera ver o no, el hecho de la presencia de la madre no cambiaba en nada. Lo mismo nos ocurre a nosotros, ya sea que sintamos la presencia de Dios o no. La Biblia nos dice que está en todas partes. ¿Nos dice que está en qué? Todas partes. Siga. El saberlo nos basta para adoptar una actitud de alabanza y valor en todo momento. Ya. Omnipotencia, todo poder, omnipresencia, está en todo lugar al mismo tiempo. Aleluya. Y hay gente que dice, no, Dios no está aquí. No siento nada. ¿Verdad que lo hemos dicho? Las emociones, ¿sabe qué? Tú te ríes por las emociones, no por la palabra. Cuando un cristiano se ríe por lo que sienta, se ríe por las emociones, no por la palabra. Y esto sienta o tú no sientas, Él está ahí. Tú te ríes por la realidad de la palabra de Dios. Por eso es que muchos cristianos no han crecido en el conocimiento y en una relación genuina de experiencia, de vivencia con el Señor. Porque ellos piensan de que tienen que sentir la vibra para creer que Dios está allí. Bueno, repito, una cosa es que Él está en todo lugar y una cosa es que se manifieste. ¿Me dio a entender? O cómo se manifiesta, ¿no? Sí, porque la gente se ha equivocado en cuanto a la omnipresencia de Dios. Por eso los cristianos, y no estoy juzgando a nadie, ni condeno a nadie, ni estoy en contra de nadie, no me malinterpreten, por favor. He visto que en las iglesias pentecostales se dan mucho a las emociones. Mayormente se dan más a las emociones que a la realidad de la palabra. Tal vez los que somos que estamos empezando. Pero a veces se siente, ¿no? Pero a veces puede ser también emoción. No. Oye, una cosa es la presencia. Tú sientes la presencia de Dios, pero
tú tienes que entender, aunque tú no sientes esa presencia, Él siempre estará. Porque Él es omnipresente. Una cosa es que se manifieste y una cosa es que Él sea omnipresente. ¿Me dio a entender? Que Él siempre está, ahora Él se manifiesta. Por eso dice que cuando nosotros, Él habita en medio de ¿qué? La alabanza. Él se manifiesta en la alabanza. Pero no quiere decir que nunca estuvo allí, Él siempre estuvo ahí. Cuando comenzamos a adorar, mi hermano, mire, papá dice, hey, me están Él adorando, se hermano. manifiesta. Pero no quiere decir que Él no estuvo ahí, Él siempre estuvo ahí. Pero se manifiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que van a los cultos, aleluya, y piensan que tiene que haber brincos, saltos y... ¿Puedo, por favor? Y gritos, se puede gritar, se puede... Ok, no hay ningún problema. Pero quiere decir que Dios no está. Él siempre ha estado. Cuando estoy triste, Él no está. Cuando todo el mundo, cuando todas las personas me dejan, Él no está. Cuando estoy pasando por tiempos difíciles, Él no está. Y algunos se preguntan, ¿dónde está Dios? Y Dios le dice, yo estoy aquí, lo que pasa es que tú no me llamas ni me obedeces. En su cuaderno declare 2 razones por las cuales el reconocimiento de la omnipresencia de Dios debería influir sobre la forma en que vivimos. ¿Quién la hizo? Por favor, de eludir. La 15 es, Dios está siempre presente para nuestra fortaleza, para alentarnos, tiene misericordia en nuestras pruebas, Él todo lo sabe y nuestra responsabilidad es hacer su santa voluntad. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a vivir una vida en santidad y a reconocer que Él está presente en nuestras debilidades, en nuestras luchas y que Él, aleluya, nos sostiene. Amén. Omnisciencia de Dios. Violeta, por favor. La omnisciencia de Dios está a solo un paso de su omnipresencia. Los seres humanos con frecuencia se esfuerzan mucho para descubrir hechos. Al estudiar para obtener conocimiento, acumulamos hechos. Pero parece que mientras más aprendemos, más comprendemos lo poco que sabemos. Dios no tiene ese problema. Todo lo sabe. Páreme ahí. ¿Todo qué? Todo lo sabe. Oiga esto. Aquí viene un problema y siempre le voy a aclarar este punto mientras esté enseñando, predicando, como quiera. Y es que una cosa es que Dios todo lo sabe y otra cosa es que Él decida por mí. ¿Está entendiendo? Dios todo lo sabe, sí, pero Él no decide por mí. Hay algunas personas que dicen que Dios ya decidió una parte para el infierno y otra parte para el cielo. Una cosa es que Dios sabe con afinidad quién se va a salvar y quién no. Pero Él no lo decidió así. Él no deja a nuestra dispensa esa responsabilidad de que nosotros decidamos recibir a Jesús o no recibirle. Él no obliga a nadie. Pero Él lo sabe todo. Pero no es que Él decide por nosotros. Por eso Él nos advierte y nos da mandamientos. A lo bueno, búscame. Recibe mi misericordia. Recibe mi regalo de salvación. Él es bueno. Dios no es malo. Diga. Hermano, entonces cuando la gente dice mi destino ya está trazado, No. entonces el destino no existe, porque cuando si existiera el destino, entonces ya se sabe que la persona se va con anterioridad al infierno. Mira, hay una cosa que hay que aclarar. Mira, hay que aclarar algo. Están los dos caminos. Jesús habló de la puerta estrecha y la puerta ancha. Están los dos caminos. Usted escoge la puerta estrecha, con dificultades, con luchas, pero llegamos al cielo. La puerta ancha, donde se permite todo, pero te lleva al infierno. Entonces, el destino lo traza usted mismo por su decisión que usted toma. Pero
Pero Dios no escoge el destino de las personas. Eso es Dios, lo que yo lo entiendo. Dios nunca decidió el destino de la persona. La persona decide. Dios creó la calle y todo lo preparó. Ahora la persona decide si escoge caminar en esa calle o rehúsa y caminar por la calle que lleva hacia abajo al infierno. Pastor, yo Diga. estaba hablando con una persona que es cristiano. Me dijo, parece que a veces que el Señor escoge por él. Porque dice que aunque quiere ir a otro lado, pasa algo para que el Señor le trae otra vez en su camino. Y yo le dije, ese es amor. Y como un padre te dice, y pase lo mismo, el mismo suceso. Dice, porque el Señor te quiere, no que quiere obligarte, pero tú ya entregaste su vida, pero todavía tú eres como que luchando con el Señor. Y no que el Señor te obliga, pero como un padre te cuida y a veces te deja hacer su cosa y siempre vuelve otra vez la misma cosa. Entonces dice que ahora, hablando con él, yo le dije que no tenía que ser sabio en su propio entendimiento y dejar llevar por el Espíritu, porque Dios no obliga a nadie. Entonces Dios lo sabe todo. Todo lo sabe. Antes que llegue el pensamiento a nosotros, antes que la palabra salga por nuestros labios, ya Él sabe qué clase de palabra. Él la sabe. Él lo sabe todo. Por eso yo siempre digo, no hay escapatoria. La única manera es recibirle. Hermano, entonces Él sabe quién se va a salvar desde el principio al fin, ¿verdad que sí? Un ejemplo, yo no era cristiano, ahora estoy cristiano. Ahora soy cristiano, estoy en la verdad, tengo temor y obedezco, ando en obediencia, pero quién sabe si dentro de un año, si no me he muerto, me pierdo, porque me fui al mundo de nuevo. Él No, sabe pero todo eso, ¿no? Él sabe todas las posibilidades, pero el punto es lo siguiente. Es lo que tú escoges. Él sabe que tú puedes permanecer, como Él sabe también que tú no puedes, que no voy a permanecer. no, Él sabe que tú puedes permanecer, como Él sabe que tú puedes tomar la decisión de no hacerlo. O sea, que usted me quiere decir que Él sabe que yo voy a permanecer o no voy a permanecer. Él lo sabe, pero esa decisión está en ti. ¿Entiendes? Esa decisión está en usted y en mí. Ahora, Él no trazó el infierno para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y el hombre va a ese lugar por desobediente. Por eso Él envió a Jesucristo para salvar a la humanidad. Pastor, hoy en día hay personas que piensan que ya, que el Señor conoce todas las cosas. Pongan atención aquí, por favor. Dice que el Señor conoce todas las cosas, por eso no tiene que orar, porque Él ya sabe todas las cosas. Esos son los que en salvo siempre salvo. Los salvos siempre salvos creen ya que como son salvos ya todo está decretado, ya todo está dicho. Ahora, el punto de una... Oiga, vuelvo y repito. Una cosa es que Dios lo sepa todo y otra cosa es que Dios decida por nosotros. Ahora, Jesús dio el ejemplo de cómo nosotros teníamos que vivir. Jesús es el parámetro y la línea que el Padre ha decidido para que la humanidad se rija por esas leyes. Y está en la palabra. Jesús oró, Jesús dijo, cuando les sea quitado el esposo, ellos van a orar y van a ayunar. ¿No lo dijo? Entonces, ¿qué pasa? Es una mala interpretación de la omnisciencia de Dios. Porque una cosa es que Dios lo sepa todo. Oiga esto. Y otra cosa es que yo... Y otra cosa es que Él decida por mí, perdón. Que Él decida lo que yo tengo que hacer. Por el libre albedrío que Dios nos dio. Exactamente. Ahora, yo decido lo que yo quiero. Yo decido servir a Dios o no servir a Dios. Aunque Él es soberano, yo decido servir a Dios o no servirle a Dios. Ahora, Dios sabe todas las cosas. Porque Él es eterno, omnisciente, omnipresente. Ahora, hoy en día, mucha gente se pregunta si Dios es omnipotente, ¿por qué existe el mal? Porque nosotros hemos decidido hacer el mal. ¿Por qué Dios no interviene? Ya Él intervino, pero no le queremos escuchar. Él dice, no matarás.
porque matas. No robarás, porque robas. No engañarás, porque engañas. Ya lo dice su palabra, pero el hombre no quiere escuchar. Es muy fácil buscar la vía de las excusas o de la mentira para justificar su condición. Dios establece su línea de que si recibimos a Jesús somos salvos. Pero ahora el hombre decide aceptar esos parámetros, esas líneas, esos mandamientos. El hombre que decide eso. Por eso Jesús dice, bien claro, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O el que me acepta a mí, acepta al que me envió. Quiere decir que está en la voluntad del hombre decidir a quién recibe o acepta. Oigan, que Dios es soberano, Dios no le impone al hombre. Esto no es por la fuerza. Esto es por libre libertad, expresión. Amén. Entonces sigamos aquí. Dios lo sabe todo. El soberano. Violeta, por El favor. soberano del universo tiene conciencia ilimitada. ¿Conciencia qué? Ilimitada. Siga. No es imposible comprender esta verdad. Perdón, nos es imposible comprender esta verdad plenamente, pero nos es esencial para nuestra fe en la perfección de Dios. Lógicamente, Él tiene que saber todo lo actual y lo posible. De otra manera, constantemente estaría aprendiendo lo que no sabía antes, por lo que necesitaría ajustar sus planes y propósitos de acuerdo con ellos. Quiere decir que Dios no necesita saber, Él lo sabe todo. Dios no necesita crecer, ya Él todopoderoso. Él en todo y en todo, ya él no necesita nada de eso. Entonces, no fuera Dios sin necesitar algo. Y aquí están asociando su omnisciencia a su inmutabilidad. Él no cambia, no necesita cambiar porque como ya lo sabe todo. Eso Y exactamente. también a su Porque todo está integrado, la primera, a la Siga. omnipotencia. Siga. Debido a que Dios sabe todas las cosas, puede decir por anticipado lo que sucederá en el futuro. Páreme ahí. Una cosa es que Él dice en su palabra lo que va a pasar en el futuro. Y otra cosa es que Él decidió por mí lo que va a acontecer conmigo en ese futuro. ¿Me doy a entender lo que estoy hablando? Dios aclara todas las cosas. Por ejemplo, Él dice, mira, esto es lo que viene en el futuro. Estos son los planes para el futuro, para la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Lo dice. Los malos serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. Todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El diablo será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. El anticristo será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 19, versículo 20 y 21. Y la bestia y el falso profeta fueron, a pesar de todo, fueron lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Lo dice la Biblia. Esto es para el futuro. ¿Me dio a entender? Capítulo 21 dice Juan que vio cielo nuevo y tierra nueva. Eso es para el futuro. Ahora, Dios da claridad acerca de lo que viene en el futuro. Porque Él lo sabe todo. Pero ahora Él no decidió lo que va a acontecer conmigo en el futuro. ¿Están entendiendo esto? Yo decido si voy a entrar a ese cielo nuevo, a tierra nueva, o me voy al infierno. En otras palabras, miren muchachos, aquí está lo que ya yo decidí. ¿Ustedes lo reciben o lo rechazan? Él respeta nuestro libre albedrío, ¿no? Hay dos caminos, no hay tres caminos, dos caminos. Dios, Padre y Espíritu Santo, está con el Dios Trino por toda la eternidad. El diablo, en lago de fuego por toda la eternidad, en tormento eterno, en llanto eterno, separado de la bondad, la misericordia y arropado por la ira eterna de Dios en el lago de fuego, eternamente y para siempre. Hasta el nombre feo, varón, el diablo.
Hasta el nombre feo. Hasta el nombre feo. Aquí, sigamos, por favor. Sigamos. Ahora, no comienza. No. Por ello, las escrituras contienen el propósito de muchos eventos. Esto no significa que el Eterno toma las decisiones acerca de lo que nos va a ocurrir. ¡Oh, aló! ¿Están aquí? ¿Están escuchando? Raiza, ¿qué fue lo que qué fue lo que leyó mi hermana? De la omnipresencia. No, ¿qué fue lo que leyó? El hecho de que Dios sabe todas las cosas. Que Dios sabe todas las cosas. No, ¿qué fue lo que ella acabó de leer? De hecho, de que Dios sabe todas las cosas debería fortalecer nuestra fe. ¿Eso fue lo que usted leyó? No. ¿Te ve? Está aquí. Lo arrepiento. O arrepiéntase. Por todo eso. También. Entonces dice así, esto no significa que el Eterno toma las decisiones acerca de lo que nos va a ocurrir. ¿Usted entendió esto? Si el día de mañana le hacen la pregunta a usted acerca de esto que estamos estudiando y usted no sabe, usted le tendrá que dar cuenta a Dios y Dios le va a decir: por Israel te lo enseñó, porque no pusiste atención. Cada parte de la Biblia que usted aprenda, Dios toma en cuenta eso, porque esto es lo más importante que el hombre tiene sobre la tierra, la palabra del Creador. No hay otra cosa más importante. Usted podrá brincar y saltar, pero a lo último, con todo esto es lo único que tenemos. Usted podrá ser millonario, tendrá lo que tenga, lo único que tiene es la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por favor. Esto yo lo entiendo también cuando usted habla de que Dios, para Él no hay pasado, futuro, presente, futuro. Él vive en un presente eterno. Un eterno presente. Entonces, porque nosotros tratamos de entenderlo, no, pero si fue el pasado, ¿cómo Él sabe? No, Él vive en la eternidad. Sí, Él lo ve todo, como un todo. Porque miren, Dios es en todo y en todo. La eternidad es parte de su ser. La omnipresencia, omnisapiencia, omnipotencia, omnisciencia, todo eso son parte de su naturaleza. Oigan, esos son atributos de su naturaleza. De su naturaleza. Quiere decir que Él va más allá que eso. Por favor. Hermano, entendiendo, ¿no? El concepto, a veces yo escucho, ¿no? Algunas personas decir: Dios me ha castigado. ¿Cómo? Digo, ¿cómo así? Le digo, porque está con 150 kilos, 120 kilos. Entonces yo veo en la refrigeradora, hay hot dogs, hay todas las cosas. Entonces yo le digo: pero eso Dios no te ha castigado, es tu decisión propia. Dios has nacido un bebé sano y tú mismo estás subiendo, tienes fallado el corazón, te falla el corazón. Entonces es su decisión. Entonces nosotros, la gente, estamos acostumbrados a echarle la culpa todo a Dios, cuando uno mismo ha decidido de ponerse mal, Vuelvo y de repito, enfermarse. lo más fácil es echarle la culpa a otro. Sí, todo le echamos la culpa a Dios cuando nos va mal de todo, porque una consecuencia lleva a lo otro. Y hay un dicho que dice: lo que comes eres. Tus actos deciden tus hechos deciden tu actitud. O sea, todo está conectado, combinado. Entonces no podemos estar echándole todo el tiempo. Entonces, La verdad, Dios puede, y lo ha hecho, revelar el futuro. Dios lo sabe todo, pero Dios no decide por nosotros. Por eso yo siempre voy a estar en contra de esa doctrina: salvo siempre salvo, que eso no es bíblico. Aunque la prediquen los más grandes predicadores, aunque le haya predicado Calvino y toda su gente, no es bíblico. Aunque me llamen arminiano, no es arminiano, es lo que la Biblia enseña. No es bíblico. Porque revientan los textos bíblicos, los sacan fuera de su contexto, hasta usan una hermenéutica fraudulenta, una hermenéutica incorrecta para justificar su interpretación. No es bíblico. Usted tiene un libre albedrío, usted tiene una decisión, usted decide. Dios no decidió por usted. Eso porque ellos piensan que un personaje que vive en la carne carnal
no recibirá recompensa en el cielo, pero se salvará aún por fuego. por fuego. Sí. Dígame, explica un poco. Entonces, no, lo quiero decir que toman por ejemplo de Abraham, que era espiritual, y Lot era carnal. Entonces dice, de todos modos los dos se salvaron. Bueno, espérate un momento, espera un momento. Lot era un hombre que amaba a Dios. Sí, pero Lot era el justo, Lot era justo ante Dios. Dejémonos de juego, porque si no fuera así no lo habían sacado de dice allí. que Lot era carnal porque tenía que separarse de Abraham. No. Y no, le estoy explicando lo que dicen ellos. Ok. Sí. Lo que dice ella. Sí. Para que no vean que yo O sea, no soy. es su propio concepto. Es verdad. Sí, entonces dice que Lot como que escogió la riqueza, la cosa del mundo, a vivir allá y todas sus cosas. Ok. Dice que Lot era muy cristiano, pero un cristiano carnal. O sea, muy Porque materialista. Sí, materialista porque vivía donde la persona pecaba y todo, pero no quería salir de allí. Ok. Entonces dice que Lot, siempre, muchas personas, aún otros líderes que yo conozco, Sí. asocian A Lot como un carnal. carnal porque Abraham era espiritual y Sí, después Lot, que se sí. separaron, el Señor le reveló a Abraham la tierra. Cuando Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, capte la idea. ¿Qué fue lo primero que vio Samuel? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Era Samuel carnal? No podemos equivocar, ¿verdad? Yo tuve la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estudiemos las escrituras con cuidado, ¿eh? Sigamos aquí, vamos a disfrutar estos 15 minutos que nos quedan. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y ponga atención que el día de mañana usted será el maestro o la maestra. El día de mañana usted enseñará, ayudará, aclarar. Usted va a aclarar muchas cosas a otras personas. Y aproveche la oportunidad que Dios le da. Porque muchos desean estudiar y no pueden. Aprovechen. Siga, hermano, por favor. ¿Esto no significa? No. Sencillamente, Sabe cuáles serán nuestras decisiones antes de que las tomemos. sí, eso sí. Siga. Puesto que Él prevé, puede predecir o decir lo que ocurrirá en el futuro. Mas, por el hecho de que predice, no significa que predetermina. Páreme ahí. Ese término predetermina, ¿se recuerda lo que estudiamos? Sí. Siga leyendo. O decide por adelantado lo que ocurrirá, aunque a veces puede suceder así. El hecho de que Dios sabe todas las cosas debería fortalecer nuestra fe cuando atravesamos por pruebas severas, porque sabe mucho más que nosotros acerca de nuestros problemas. Conoce las causas y lo que ocurriría antes cada una de las soluciones que pudiéramos considerar. Podemos obtener una gran seguridad de este hecho al buscar su dirección para las soluciones correctas de nuestros problemas. Lea Salmo 139, 1 al 19 y completa esa declaración. ¿Quién lo hizo? Por favor, Raiza. Los versículos Desde el 1 hasta el 6. hablan de la omnisciencia de Dios. Lo hicieron, ¿verdad? Ludir, ve, los versículos. Del 13 al 19 hablan de su omnipotencia. Rosa, C, los versículos. 7, del 1 y 2, 1 y 2, hablan de su omnipresencia. 1 y 2, ¿verdad? ¿Cómo fue? 7 al 12. 7 al 12. Ya, sí. Ok. 7 al 12 hablan de su omnipresencia. Violeta, ¿cuáles declaraciones son correctas en relación con la omnisciencia de Dios? Deme las correctas. Al saber que Dios todo lo sabe, debo buscar su dirección en mis decisiones. Para ser perfecto, Dios tiene que saber todo. Omnisciencia significa conocerlo todo absolutamente, incluyendo el conocimiento perfecto del pasado, presente y futuro. Amén. Ahora viene el punto. ¿Qué estamos estudiando?
Raisa, ¿qué estamos estudiando? Las características de los atributos No. La naturaleza. de la naturaleza de Dios. Sí. Los atributos naturales de Dios. Raisa. Pero los atributos son las características. Sí, pero quiero que se queden con el título más centrado de lo que estamos estudiando. La naturaleza, los atributos naturales de Dios. ¿Cuáles son los atributos naturales de Dios? Mencióneme tres. Omnipresencia, omnipotencia, yo no sé decir bien. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y sabiduría. Omnisciente. O omnisapiencia, puede decir también. Pero vamos ahora a entrar, me quedan 10 minutos, vamos a entrar a la sabiduría de Dios. Para terminar, podemos terminar, vamos a terminar esta lección hoy, si se puede, por favor. La sabiduría de Dios. Por favor, Violeta. Muchos científicos conocen una enorme cantidad de datos, pero no todo el conocimiento de este mundo ha resuelto los problemas de la sociedad. El ser humano sencillamente no tiene la sabiduría necesaria para aplicar su conocimiento a problemas de tal forma que todos puedan vivir juntos en paz y prosperidad. Amén. Hermanos, por favor, aquí. Sabiduría o omnisapiencia. Vamos a llamarlo sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, ¿quién me puede explicar un poquito de eso? Elías, cuando hablamos de sabiduría, ¿de qué estamos tratando? Sabiduría. Sí. Todo lo sabe. Estamos hablando de... Sí, ok. Vamos a aclarar algo. Observe esto. Algo aquí. Observe. Tú tienes aquí, por favor, tú tienes el hombre inteligente. Tú tienes el hombre sabio. Y tú tienes, por ejemplo, el hombre de ciencia. El inteligente procesa la información. El hombre de ciencia estructura, encaja la información. El sabio la sabe aplicar. En el momento correcto, de la manera correcta y perfecta. Entonces, sabiduría es conocimiento basado en el buen juicio. Quiere decir, en la manera sabia de saber aplicar las cosas. De saberlo hacer bien, perfecto. Entonces Dios posee toda esa sabiduría. Él es la sabiduría. Por eso cuando Él crea el cielo y la tierra, tú ves que quien creó todo esto tiene una sabiduría perfecta. Porque sabe hacer sus cosas. Por favor, Violeta. El ser humano... No, la sabiduría. La sabiduría no es lo mismo que conocimiento. ¿Usted ve? Investiga a través del conocimiento para descubrir el propósito más alto posible. Luego usa la mejor forma para realizarlo. Luego usa la mejor... En otra palabra, vuelvo y repito, sabiduría, conocimiento basado en buen juicio. Otra palabra, la forma perfecta, correcta de aplicar el conocimiento, de llevarlo a cabo. Vuelvo y repito, el inteligente procesa la información, sabe procesarla. ¿Verdad? Tú vas armazenando más conocimiento y conocimiento como una computadora. ¿Verdad? La va procesando, conoce muchos datos, etcétera. Ahora, tú tienes... Bueno, se quedó. Tú tienes el hombre de ciencia. El hombre de ciencia formula la estructura y lleva a cabo el encaje de esta ciencia. Por ejemplo, tú ves que la ciencia tiene leyes, es por eso, porque se basa en leyes. ¿Me doy a entender? El científico investiga. Exactamente, pero se basa en leyes. La ley tal, así de esta manera. Pero ahora, el sabio es aquel El juicioso.
No, no, oiga bien, ponga atención. El sabio es aquel que sabe aplicar el conocimiento. Y también aquí dice algo, antes de aplicarlo, él descubre el propósito más alto. O sea, ¿sabe? Y los errores de la humanidad es eso, que generalmente los propósitos son egoístas. Exactamente. Son muy, muy buenos. Entonces, ¿qué pasa? Que él sabe aplicarlo de la manera perfecta, de que todo quede en armonía, que quede claro, que quede en evidencia, que no haya imperfección. Porque Dios creó al hombre en un estado bueno. Mira el cuerpo humano. El cuerpo humano habla de la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la raza humana habla de la sabiduría de Dios. Observa. Los seres humanos, por causa del pecado, nosotros no hemos limitado en conocimiento. Y cuando nosotros analizamos, por ejemplo, nuestra propia especie, la raza humana, vemos que hay una sola raza humana. No hay una raza blanca, una raza negra, una raza amarilla, una raza roja. No hay, es una sola raza. En esa raza humana, Dios en la genética puso la diversidad de colores, característica única, a tal grado que nosotros no sabemos a ciencia cierta hasta dónde llega la diversidad de la raza, del genoma humano en la raza humana. Porque para que haya sabiduría, tiene que haber creatividad. Para que haya creatividad, tiene que haber diversidad. Para que haya unidad, tiene que haber, óigame bien, características únicas. Entonces, todos esos componentes que usted ve, vienen de la sabiduría de Dios en el ser humano. Un lugar no determina la raza. Primero, lo que determina la raza es tu humanidad. Segundo, la capacidad de procrear. No es el color, no es el tamaño, no es la procedencia. Porque el racismo no existe, lo que existe es una ideología de odio. De odio. Porque si hubieran diferentes o distintas razas, se aceptara el racismo. Pero hay una sola raza humana. No hay raza judía, no hay raza blanca, no hay raza china, no hay raza india. Hay una sola raza humana. Y en esa raza humana hay diversidad de colores, característica única de tamaños. Y eso es sabiduría de Dios. Y eso está puesto en el genoma humano. ADN. Sigamos, por favor. Por favor, aquí. Puesto que Dios es todo sabio, hace todo bien. En su perfecta sabiduría nos dio su palabra, la Biblia, para dirigirnos en todo lo que hacemos. Si vivimos de acuerdo con sus instrucciones registradas en su palabra, obtendremos beneficios de su sabiduría y seremos bendecidos por él. Pare bien. Por eso, una persona que conoce